contenta de haberlo incluido, es un texto bastante reciente, de no más de 2 años. El segundo, me dejé guiar por el resumen y la verdad me decepcionó un poco. Es muy latero, bastante circular en sus interpretaciones. Creo que para la próxima vez hay que sacarlo de sílabus, ¿sí? Devolver Entonces, ¿qué menciona Figueroa? ¿Cuál es el uso político de la guerra del Pacífico en el siglo XXI? Ok, necesito una víctima. A ver, señorita, un número, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu compañero. ¿Puedes leer, por favor, el primer párrafo? Para autores como... Para autores como... Muchas gracias. Un poco el autor explora cómo hemos interpretado y reinterpretado el conflicto con Chile. Me gustó bastante porque menciona, antes de adentrarse en el tema, todos los conflictos que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo no han sido o no han permanecido en el imaginario colectivo de forma tan latente como la guerra del Pacífico. Menciona, ¿no?, esta idea de que hay un trauma colectivo, un sentimiento de angustia, de inferioridad, de orgullo herido, y siguen tratando de avanzar en por qué, ¿no? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Un número, señorita? 1, 2, 3, 4. ¿Melissa? Así, ¿no? Así, la memoria del conflicto se ha utilizado para obtener réditos políticos a partir de la apelación al sentimiento nacional, al servir como instrumento de la política interna o de campañas electorales, pues apela a la necesidad de unidad de los miembros del país a través del discurso reivindicatorio de las pérdidas sufridas. De igual forma, este discurso ha buscado a través del tiempo obtener apoyo internacional, bajo la consideración de que la guerra fue injusta y, por tanto, sus secuelas deben ser revertidas. Muchas gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo este párrafo? ¿Qué nos dice en este párrafo, Figueroa? Hay una suerte de victimización, ¿no? Pero también hay un uso de este conflicto. ¿Para qué? Habíamos conversado ya del proyecto de la construcción de un Estado-nación. Y el uso de este conflicto trata de congregarnos a todos en una pérdida colectiva. Esta pérdida colectiva no se trata nada más de haber perdido la guerra. ¿Qué más pierde el Perú? Orgullo, dignidad. Pero hay algo más tangible. Perú pierde territorios. ¿Ok? Y por más de 40 años queda sin definirse a dónde van a pertenecer estas dos provincias. Entonces hay una pérdida y un estado de limbo que se mantienen después de la guerra. Y que es usada muchas veces por diversos políticos. ¿Para qué? Para generar un sentido de pérdida colectiva. ¿Recuerdan que hablamos? ¿Cómo? Como en el gobierno de Humala, cuando fue el triángulo. Exacto, y es algo que se analiza en el texto. Este texto es bastante interesante porque nos habla del hecho histórico y luego del uso en la política. Empieza... Afecta también las elecciones cuando fue el 2021, con el tema de que no se iban a devolver el Huáscar, que fue una propuesta del candidato al Estado. Sí, siempre hay, hasta la actualidad, y vamos a ver en las elecciones futuras, cuando queremos involucrar a toda la población o cuando queremos ser carismáticos, solemos hablar de la guerra con Chile. Aparte, este es un conflicto que continuó muchos años después. ¿Con qué, chicos? Yo estaba en el colegio cuando eso. Creo que ustedes, 2008, ¿cuántos años tenían? 4. Bueno, yo terminaba el quinto año de secundaria y ustedes tenían 4. Y se hablaba mucho sobre el conflicto de las 30 millas, de 300
sí lo recuerdan. Fuimos a la Corte de la Haya para terminar de limitar todo esto. El conflicto otra vez fue con Chile. Y siempre se asume que hay tensiones entre Perú y Chile constantemente. Esto exacerba los ánimos y se ha generado una construcción muchas veces de la peruanidad en torno a este hecho pues trágico o traumático para la nación peruana. Para mantener ese discurso se ha empleado estratégicamente la historia nacional como un medio de concatenar culturalmente los intereses en las nuevas generaciones mediante publicaciones que replican la violencia discursiva en pos de mantener una memoria colectiva en la que el Estado chileno es responsabilizado por los problemas de cada país. En ese sentido, chicos, ¿qué es lo que tenemos hasta la actualidad? Es un análisis de discurso, ¿ok? Lo que hace Figueroa es un análisis de discurso que muchos comunicadores sociales van a hacer a lo largo de su carrera. Se construyen discursos, se construyen formas de interpretar la historia que se masifican. ¿Para qué? Para, en este caso, como menciona su compañera en las elecciones, poder tener más votos, para afianzarse en el poder, etc. ¿Okay? Quien no ha leído el texto, los invito a leerlo, es bastante interesante. El autor menciona algo que me fue muy interesante, fue que, como digo, el autor menciona este conflicto, lo recuerda mucho, porque fue un suceso que les dolió mucho, que le causó mucho dolor a la población. Entonces, esta memoria les recuerda un dolor que fue causado y por ese motivo es como aún se sigue sintiendo ese rencor o resentimiento a la, ya que no estuvieron satisfechos de lo que plantearon, ¿no? Con el tratado de Ancón y todo lo demás. Ok, muchas gracias. Entonces, como menciona su compañera, Figueroa toma una cita de Romero que menciona que un Estado obtendría legitimidad al proteger a sus ciudadanos de posibles depredadores, y la guerra serviría también para reforzar o reconstruir la solidaridad del grupo, sobre todo frente a enemigos externos, u obviar las dificultades internas por las que pudiese estar atravesando el régimen o el líder de turno, ya que una función latente de la guerra moderna es la de movilizar un apoyo colectivo. En ese sentido, las guerras también son utilizadas como hechos ¿para qué? Para congregar. Una guerra es un hecho que va a generar una cohesión social o una fragmentación total de esa sociedad. En el caso peruano, lo que generó fue el surgimiento o quizás afianzar el sentido de peruanidad. ¿Okay? Así, el conflicto no ha sido superado en Perú, ha persistido en la memoria colectiva desde los primeros años de posguerra, cuando la derrota militar y la ocupación territorial generó la idea de una república frustrada y de Chile como el enemigo perverso. Bueno, el otro texto para mí fue una decepción, no me gustó mucho, pero sí es bastante interesante la interpretación que hace, ¿no? De por qué los saqueos fueron tan brutales, y menciona el uso de ciertas armas o ciertas tácticas por el ejército peruano, que el ejército chileno pues consideraba que no eran honorables, ¿no? Como el uso de estas minas eléctricas. Eso, ¿no? Eso sobre todo se centra, empieza a hacer narraciones de ciertas cartas enviadas por los generales chilenos, en cómo a pesar de que trataron de mantener el orden de las tropas, pues las tropas más ordenadas o las menos brutales fueron las que entraron a Lima, pero de todas formas saquearon, ¿no? Distritos como Chorrillos, fueron Miraflores, fueron saqueados. Y como se colocaban trampas en las casas para poder amedrentar al ejército chileno, y es también por eso pues, que el ejército chileno reacciona con bastante odio hacia los chilenos. El texto es de
mi parecer, por la cantidad de citas textuales que tiene, que impiden un poco leer lo que está tratando de dar a entender el autor, para el próximo semestre, el próximo año que si enseño este curso lo saco. No es una buena lectura, creo, no aporta mucho. Pero bueno, ahí está, si alguien quiere utilizar algún parrafito para... Si alguien va a hablar de la Guerra del Pacífico, pues puede servir. Ok, entonces, avanzando con el sílabus, vamos a hablar de las grandes migraciones en la codificación del Perú. Sobre la cholificación se ha escrito mucho. Ya hemos hablado del término cholo, de su significado, lo que normalmente de dónde viene, pero el término cholo sigue persistiendo mucho después y hay un proceso que se titula o se le conoce como la cholificación y que trata de pensar o repensar al Perú como un país popular. Si bien es cierto, nosotros tenemos a lo largo de nuestra historia como configuración de Estado-Nación diversas migraciones, ¿no? Si lo queremos ver desde la prehistoria, la primera gran migración, ¿cuál fue, chicos? Sería bonito, sería interesante que alguien hablara sobre eso. ¿Cómo? Si lo queremos ver desde la prehistoria del Perú, la primera gran migración fue la ocupación de todo el continente americano, ¿no? Que sabemos ahora en la actualidad no fue solamente por una ruta, ¿no? Se habla de más de 5 posibles rutas, por lo que hablamos de oleadas migratorias. Ya desde ahí podemos pensar el Perú como un territorio constituido por pirámides. Pero luego de esto tenemos otra migración, otra gran migración. ¿Cuál? La de los españoles. Y entre esta migración, entre las primeras oleadas de personas que vinieron a ocupar el territorio americano y la llegada de los españoles, tenemos un constante movimiento de poblaciones, ¿ok? De la costa hacia la sierra, de la sierra hacia la costa, de la Amazonía hacia la sierra, de la Amazonía hacia la costa, etc. Prueba de ello son la diversa evidencia arqueológica que tenemos de contacto de las poblaciones. Por lo que siempre hemos sido una población en constante circulación y en constante reconocimiento con el otro. Luego tenemos esta gran migración de españoles que llegan en masa a colonizarlos, pero también tenemos un proceso de mestizaje. ¿Qué otras poblaciones luego de ya instaurada la idea de Estado-Nación o la República Peruana comienzan a migrar, jóvenes? Antes de los japoneses. Sí, la población africana que es trasladada como... Claro, ya está. Ya, la colonia. Luego, los asiáticos, ¿cierto? Chinos y luego japoneses. ¿Qué más? Ya, los alemanes que en un porcentaje mínimo no migran y ocupan lo que hoy conocemos como ceja de selva, la Merced, y fundan esta ciudad llamada Posuso. ¿Qué más? Hemos dicho que es un espacio libre de bullying, ¿eh? Ya, entonces, ¿quiénes más migran, chicos? Italianos también, ¿ok? Se sabe que también migran italianos, japoneses, chinos. La última gran migración que podemos tener es la de nuestros compañeros venezolanos que han migrado también en masa en los últimos años. Entonces podemos hablar de constantes migraciones que nos están constituyendo o reformulando nuestra idea de identidad nacional, de ciudadanos, etc. Dentro de esas grandes migraciones tenemos una bastante particular que responde a un fenómeno de carácter mundial, ¿ok? Que es la realizada en la década de los 50. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta migración? ¿Quiénes migran? Normalmente migran
que enviaron a sus hijos a Lima entre la primera y segunda década del siglo XX. Tampoco pertenecieron a las clases medias urbanas de comerciantes, profesionales y empleados de esas mismas capitales, que entre los 30 y 40 alentaron a sus hijos a desplazarse hacia la capital. Los migrantes de los 50 en adelante provinieron en su vasta mayoría, de las comunidades campesinas y de las familias de siervos, peones y anaconas de las haciendas situadas en las provincias más pobres, en los valles interandinos, en los pisos ecológicos más altos de los Andes. ¿Okay? Entonces, la primera diferencia es que esta migración es una migración que se da en masa, es una migración de población, de un grueso de la población que es representado, o en su gran mayoría pertenece a la población menos aventajada. ¿Okay? En segundo lugar, a diferencia de las dos migraciones anteriores, la que se inicia en los 50 no concluye concentrándose exclusivamente en Lima, sino que se irradia, como se sabe, no solo a las principales capitales de la costa, sino también de la sierra, y en la última década a la ceja de selva. La tercera diferencia es que es un fenómeno masivo, ¿no? Hay un gran contingente de población que se está desplazando del campo y los Andes hacia Lima. Esta migración envolvió literalmente a millones de peruanos en el curso de 2 o 3 décadas. No fue, por tanto, un proceso episódico, intermitente y minoritario como los anteriores, sino uno masivo, continuo y global. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estamos hablando en estas diapositivas? ¿Se les viene algo a la mente de esto que estoy leyéndoles? ¿Sí, Sai? O sea, a mí, el título me hace recordar mucho a Odría. ¿Ya? Que Odría gobernó en los años 50. ¿Ya? Y Odría fue el que invirtió más en salud, en educación y trabajo, y de esa forma ayudó mucho al desarrollo de Lima, ¿no? Que esto se centralizara y de esa forma vengan migraciones hacia la ciudad. Por ese motivo. Ya, pero la migración de la ciudad no se dio por Odría, chicos. La migración responde a un fenómeno global que de un proceso de ¿qué? De industrialización. ¿Sí? Sí. Los chapis, sobrecitos. Ok, ya. Ok, chicos, la inversión de capitales norteamericanos no es desde la Guerra Fría, lo hemos visto en la clase pasada, es desde cuándo, desde Leguía, ¿ok? Desde comienzos del siglo XX con Leguía ya hay capital norteamericano que está invirtiendo sobre todo en generar obras públicas, ¿ok? Que después este fenómeno se normaliza y se masifica con los otros gobiernos, pero la idea de la modernidad es traída ¿por quién? Por Leguía, con la idea del desarrollo tecnológico y de la industrialización del Perú. Está desenchufado como siempre. No, sabotaje. Ah, chapis historia. Chapis historia. Me cuenta en YouTube. Los chapis historia musical.